Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En el siguiente video vamos a ver algunos conceptos básicos sobre microeconomía. Como es de suponer, la microeconomía es una de las ramas de la economía. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué se entiende por economía? Cuando pensamos en economía, tenemos que pensar tres factores. En primer lugar, que es una ciencia, es decir, no es una simple creencia, sino que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento y la experimentación. En segundo lugar, el objeto de estudio de la economía es la administración de los recursos escasos que requiere el ser humano individual y colectivamente para desarrollarse. Y por último, que la principal finalidad de la economía es mejorar el bienestar de las personas. Y para dar una definición formal diremos que es una ciencia social que estudia cómo las personas, países y organizaciones organizan los recursos para satisfacer las diferentes necesidades. ¿Para qué? Para mejorar el bienestar de las personas. Pero, ¿qué son las necesidades? Una necesidad es el deseo o carencia de algún bien o servicio. La Real Academia Española, entre sus acepciones, define a las necesidades como la carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. Si pensamos un poco más en profundidad, notaremos que las necesidades son ilimitadas. Nunca llegaremos a satisfacerlas todas. Lo que sí podemos hacer es clasificarlas para poder comprenderlas mejor. Las podemos clasificar en primarias y secundarias o psicológicas. Así, las primarias serán aquellas indispensables para la subsistencia, como por ejemplo comer o beber agua. Si pudiésemos prescindir de ellas, son necesidades del tipo secundarias, como por ejemplo comer langosta o tomar alguna bebida en particular. También podríamos clasificarlas en individuales y colectivas, donde las individuales serán las que se refieran estrictamente a las apetencias del individuo, como pueden ser vestirse o descansar, y las colectivas las que afectan a un grupo en particular, por ejemplo la salud o la educación. O podríamos pensar en clasificarlas como complementarias y sucedáneas. Entonces diremos que por ejemplo son necesidades complementarias el tener una taza de azúcar si queremos beber café o tener combustible si queremos movernos en auto. Y sucedáneas aquellas que pueden ser satisfechas por varios recursos, por ejemplo comer carne, ya sea de cerdo o de vaca, o tomar una infusión caliente, ya sea café o té. La satisfacción de las necesidades tanto materiales como inmateriales nos obliga a tener que realizar actividades productivas. A partir de la realización de estas es que obtenemos los bienes y servicios necesarios. Por eso diremos que los bienes son todo aquello que satisface una necesidad. Alimento para comer, un celular para comunicarse, libros para aprender, una casa donde vivir, ropa que vestir, etc. Entonces, un bien en sentido económico es todo aquello que satisface una necesidad por el cual es demandado, y al ser escaso, ese bien tendrá un costo, un valor, un precio. ¿Qué tipos de bienes podemos encontrar? De acuerdo a su carácter, serán libres aquellos que sean ilimitados o en cantidad abundante, y no son propiedad de nadie, como pueden ser la luz solar o el aire. Es importante destacar que la economía no se ocupa de estos, y serán económicos aquellos que son escasos en relación a los deseos que hay sobre ellos. Dentro de este grupo podemos encontrar al petróleo o la tierra. De acuerdo a su naturaleza, serán bienes de capital aquellos que no atienden directamente a las necesidades. Son deseados por la utilización en el proceso productivo, una máquina, el dinero. En cambio, serán bienes de consumo aquellos que se destinan directamente a la satisfacción de las necesidades, como puede ser la carne o la leche, o de acuerdo a su función. Dentro de estos podremos clasificar a los bienes intermedios, que son aquellos que deben sufrir nuevas transformaciones antes de ser bienes de consumo, por ejemplo la harina o la madera. Y también a los bienes finales, ya están listos para la satisfacción de la necesidad, como el pan o un mueble. Como dijimos anteriormente, la economía es parte de las ciencias sociales, que a diferencia de otras ciencias que han podido desarrollarse de manera independiente, no es el caso de esta. Necesitamos de muchas ciencias, como por ejemplo de la geografía, para conocer la ubicación de los recursos,
de la estadística para analizar los datos, de la sociología para comprender a los diferentes grupos sociales, de la historia para aprender de los hechos económicos del pasado, de la política para comprender la dirección del Estado, de la psicología para comprender las conductas de las personas, de la matemática para modelizar y calcular los hechos económicos, y el derecho para regular la actividad económica mediante ciertas normas jurídicas. Dentro de la economía existen dos grandes ramas que se vinculan estrechamente entre sí. La microeconomía, que analiza en detalle el comportamiento de los agentes económicos individuales, familias o empresas, estudia variables a nivel de desagregado. Y la macroeconomía, que estudia las unidades económicas tomadas en masa, analiza las relaciones que se provocan entre ellas a nivel local e internacional. Se ocupa del comportamiento global del sistema económico reflejado en un número de variables, un país o una región. Con esto concluimos por ahora. Saludos y hasta pronto.